Antes de entrar en materia con nuestro entrevistado del día de hoy, Iñaki Ruz, él es ingeniero electricista, estuvo papel protagónico en la industria generadora de electricidad en Venezuela cuando esta era importante y era ejemplo para América Latina. Antes de esto vamos a darles una información. Está trancada la avenida principal del Valle por protesta de enfermeros del materno infantil y también a esta hora hay otra manifestación que les vamos a comentar. Empleados de Corpo Elec precisamente cierran la principal de Antímano La Yaguara, Montalbán. Bueno, la crisis eléctrica, esto es reiterativo, sin embargo, se expresa en algo que no podemos ocultar y sobre todo que el gobierno no puede ocultar, como son los apagones. Hay sectores del resto del país que dicen alumbrones porque en su mayoría pues hay problemas de electricidad y se alegran cuando llega la electricidad. Pero el problema es cuando son masivos y llega a Caracas, ¿no? Como lo que vivimos la semana pasada. Vuelve el tema de la electricidad nuevamente. Bienvenido, ingeniero. Le confieso que escuché una cifra de un entrevistado esta semana que tenían en RCR que hablaba de una inversión que nos llamó la atención. Decía que en su momento la inversión para montar el sistema eléctrico nacional no pasó los 20.000 millones de dólares en su momento y que actualmente hay aproximadamente más de 40.000 millones de dólares que no se saben dónde están, porque supuestamente han tenido que invertirse en el sistema eléctrico y no se invirtieron. ¿Qué está pasando con nuestro sistema eléctrico? Bueno, mire, para hablar de la crisis del sector eléctrico, que más que todo es una crisis energética, yo creo que los venezolanos tenemos que empezar a entender que lo que tenemos en mente es una crisis de tipo energética, que es mucho más compleja. Pero para hablar en ese contexto que hemos estado sometidos en los últimos 6 o 7 años, yo creo que hay que ver dos elementos fundamentales: las causas y las consecuencias. Cuando hablamos de causas, yo creo que no tiene sentido que yo venga a repetirles a ustedes lo que muy eficientemente en algunos programas de aquí el ingeniero Miguel Lara y otros que son expertos fundamentalmente en el área operativa le aclararon de una forma muy precisa y muy clara a los venezolanos. La realidad en el contexto del sector eléctrico venezolano es que el sector eléctrico venezolano se comenzó a desarrollar más o menos en términos formales, en términos organizados, más o menos en el año 1948. Entre el 98 y el 48, entre el 48 y el 98, es decir, unos 50 años, llevadas a cifras de 1998, la sociedad venezolana, y yo insisto en el término sociedad venezolana porque fue el sector público y el sector privado que mancomunadamente desarrolló el sector eléctrico y lo convirtió en el sector eléctrico más sólido, más confiable de América Latina, con estándares de servicio equivalentes a países desarrollados. Basta ver la distribución de Caracas, que es toda subterránea, y compárenla con la distribución en otras ciudades, inclusive norteamericanas, y verán que Caracas cuenta con unas instalaciones que pocas ciudades cuentan en el mundo. De ese sistema, aproximadamente esa sociedad, conjunto, Estado, sociedad, invirtió más o menos 50.000 millones de dólares para construir lo que hoy existe, porque básicamente en los últimos 10 años lo vemos reflejado en la calidad del servicio. Prácticamente no se han hecho grandes obras que impacten en la calidad del servicio. A cambio de eso, en los últimos 15 años, que hemos pasado a tener, o que hoy tenemos, el sistema eléctrico más débil de América Latina, el menos confiable. ¿Peor que Cuba? Bueno, es que yo creo que Cuba no tiene servicio eléctrico. Lo que tiene son algunas horas de suministro de energía eléctrica. Pero estamos hablando de empresas donde tienen una institución, un sistema integrado, un sistema interconectado. Pasamos a tener entonces un sistema eléctrico que es el menos confiable de América Latina y adicionalmente con los costos más altos. Se estima que lo que la sociedad venezolana le ha entregado a quienes han tenido la responsabilidad de administrar en el sector eléctrico los fondos del Estado son aproximadamente 100.000 millones de dólares, llevados también a 1998. Es decir, que el doble de lo que se hizo al sector eléctrico venezolano en los primeros 50 años
que pasamos de tener una cobertura del 97% y, como le dije, unos niveles de calidad comparables a países desarrollados, invertimos aproximadamente unos $1.000 millones y tenemos el peor sistema eléctrico. Qué barbaridad. Sí, pero yo recuerdo que la electricidad no era un tema, o sea, no era un problema, no estaba en la agenda, no estaba en la conversación no de se la hablaba gente, de uno electricidad. daba por sentado que uno le daba la luz y prendía, que uno enchufaba una máquina y funcionaba como tenía que funcionar, o sea, Tal eso vez no era una un que otra problema. queja si se incrementaban las tarifas, pero hasta allí llegaba el titular de la noticia. Mire, yo le puedo dar dos referencias de mi experiencia en la electricidad de Caracas asociadas con los medios impresos. Bastaba que un bombillo del alumbrado público en Caracas estuviera 2 días apagado, cuando en unos correos del pueblo, no me acuerdo si era del Nacional o del Universal o en ambos, salía una protesta pública. Hoy Caracas está oscura. Lamentablemente no hay reacción de los organismos competentes. Pero hay una cifra más preocupante. Es verdad, y en esos $100.000 millones, alguien tiene que darle cuenta al país, porque vamos a estar claros, eso es equivalente a los ingresos en el año 2013 que tuvo PDVSA por venta petrolera. Qué barbaridad. Pero eso es equivalente a 5 veces, a 4 veces más o menos las reservas internacionales. Y eso es varias veces los presupuestos de salud, de educación y de seguridad. O sea, que no hay derecho para que esté pasando lo que está sucediendo. Bueno, yo creo que quienes tuvieron la responsabilidad de administrar esos fondos tienen la obligación de entregarle cuenta al país. Y si no la entrega, quienes tienen la responsabilidad de garantizar el destino y el uso de los fondos públicos tienen que investigarlo. Claro. Pero es que hay otra cifra. Lo único que dan son excusas los representantes. Pura excusa. Pero hay otra cifra más representativa y más alarmante. Si medimos el impacto económico en los últimos 5 años que le ha generado al país la crisis eléctrica, son $200.000 millones. Eso se contabiliza según unas normas internacionales. Cada hora de interrupción, de acuerdo a la carga que afecta, tiene un costo. Eso quiere decir que el país, su economía, dejó de producir en esos 5 años más o menos $200.000 millones. Volvamos a comparar. Eso son 2 veces la producción, los ingresos por venta de petróleo de PDVSA del año 2013. Sí. Pero son 8 veces las reservas internacionales y N veces los presupuestos de salud, de alimentación, de educación y de seguridad. No, vaya, eso pues habría que sumarle todo lo que son pérdidas por equipos dañados, eso por no la necesidad de reponer o de comprar plantas eléctricas para tener garantizado el suministro eléctrico, etc. Eso no incluye el impacto hacia el individuo, que no solamente es que se le daña y se detecta que se daña, sino que se le deteriora la calidad y después no sabemos por qué se daña. Usted puede creer que no se dañó en el impacto, en el momento de la interrupción, pero eso afecta de alguna manera al equipo y lo va cobrando con el tiempo. Ingeniero, vamos a hacer una pausa. Las cifras que está dando son impresionantes. Los invitamos a que continúen con nosotros luego de este corte. Al regreso continuamos conversando con el ingeniero Iñaki Ruz, ingeniero electricista y persona muy vinculada de su momento, hace tiempo, con la generación de electricidad en Venezuela. Me gustaría que abordáramos el tema de las tarifas. ¿Se justifica un incremento de las tarifas? ¿Hubo un rezago o hay un rezago precisamente en las tarifas eléctricas? El gobierno dice que tenemos la electricidad más barata del mundo. ¿Hasta qué punto esto es cierto? Ya venimos. La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados.